Cordial saludo a todos y cada uno de los que a esta hora me ven. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina y que Dios les bendiga. Que Dios esté poniendo paz en cada uno de sus corazones, de sus vidas, y que hoy vamos a tener el tema o el repaso de lesión de escuela sabática para esta semana, que tiene como título En los Salmos, segunda parte. Y vamos a tener este estudio o este repaso de lesión, pero como siempre tenemos la costumbre, vamos a iniciar con una palabra de oración. Que Dios les bendiga mucho y que este repaso de lesión nos sirva para la preparación para la segunda venida de Cristo y para que podamos estar con Él en el reino de los cielos. Entonces los invito a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dirigimos a realizar este estudio o este repaso de lesión, no queremos hacerlo con suficiencia propia, Padre misericordioso, sino con humildad y entendiendo, Padre misericordioso, que lo que va a ser trazado es tu palabra. Por lo tanto, pedimos, Señor, que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, en el lugar santísimo, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo para que nos envíes el Espíritu Santo. Y tome cerebro, corazón y mente de este instrumento humano y de todos y cada uno de los que van a escuchar, ver este tema, este repaso de lesión, para que todos seamos instruidos y de manera que podamos, Señor, prepararnos para el reino de los cielos. Gracias, Padre, por tu gran misericordia. También pedimos la protección de tus santos ángeles, el perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. En Salmos capítulo 67 encontramos lo siguiente. El versículo de memoria, y lo encontramos en Salmos 67, 3 y 4, que nos dice de la siguiente manera: Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y goces en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra. Amén. Es palabra de Dios. Entonces vemos que los Salmos, segunda parte. Dios, alábenle los pueblos, alábente en los pueblos, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Entonces vemos que Dios tiene una promesa grande en los Salmos y estamos estudiando acerca de las profecías bíblicas. Y dice el repaso de lesión de la siguiente manera: al pensar en los acontecimientos finales, tendemos a centrarnos en las bestias y en los poderes descritos en el Apocalipsis, que tienen sin duda un papel importante. De lo contrario, Dios no lo habría incluido en la Biblia, para que entendiéramos qué representan. Y es así. O sea, las bestias y todo esto tienen mucho contenido, y el estudio de este libro de Apocalipsis, como lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, diciendo: bienaventurados los que leen, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, bienaventurados los que leen, y dice muy claramente las palabras de la profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, Cristo está muy pronto a venir. Y como vemos el estudio de las bestias de Daniel, y las bestias de Apocalipsis 13, la bestia de Apocalipsis
eh, 13:11, que simboliza a los Estados Unidos, y en la bestia Apocalipsis 13:1 al 10, que simboliza a Roma o al sistema católico romano. Y esto es de importancia. Pero también, sin embargo, las profecías también tratan temas claves relacionados con el pecado. O sea, la profecía, Cristo vino a morir, una profecía, vino un cumplimiento de una profecía, y vemos el sufrimiento, el juicio, el sufrimiento de Cristo y de las personas a través de la historia. El juicio, o sea, Dios está haciendo un juicio en el cielo. Las luchas entre el bien y el mal, entre Satanás y Cristo, y hasta dónde fue llevado todo esto, este mal de Satanás. La justicia, la injusticia, o sea, se ve mucha injusticia, pero Dios también va a poner justicia. La persecución, vemos que va a haber una persecución tremenda, y dice, y exploran los salmos también, tratan estos temas con gran profundidad y exploran las emociones humanas, desde el oscuro abatimiento hasta la alegría desbordante. Vemos allí en Israel preparándose para la batalla contra las fuerzas de las tinieblas. Tanto el Israel en antaño como el Israel espiritual de hoy en día. Vemos todas estas cosas que sucedieron en el tiempo. Y dice, ¿nos hemos hecho alguna vez, dice aquí, se nos dirige al santuario en busca de respuestas, y también se apela repetidamente a la condición de Dios como creador? O sea, los salmos nos hablan de todas estas cosas, los salmos nos hablan también de esto. Y por eso vamos a leer nuestro pronto auxilio, o sea, en las tribulaciones. ¿Dónde lo dice? En Salmos 46 nos dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 46 nos habla de lo siguiente. Miremos lo que nos dice Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco con la lanza y corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, aquí vemos que nos habla acerca del mar, de las aguas turbulentas, o sea que eso simboliza también persecución de personas, de los seres humanos representados por las aguas. Y vemos todo este clímax aquí en el Salmo 46 de lo que acontece en con las naciones, con los pueblos, las persecuciones. Vemos todo eso, pero dice que Dios es nuestro pronto auxilio, es nuestra fortaleza, es nuestro amparo, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En todo esto, Dios siempre dice, yo estoy ¿qué? A tu lado. Estad quietos y conoced que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. O sea, nos dicen, no, aunque bramen las naciones, aunque el mar, aunque rugan, aunque quieran destruir el pueblo de Dios,
dice que nos estemos quietos, que tranquilos, que Él va a arreglar todas las cosas. Y por eso vemos en Salmos esta maravillosa promesa de que Él es Dios. En el Salmo 46 parece tocar un tema que encontramos en el libro de Hebreos, el de algo mejor. Jesús es mejor que el sumo sacerdote terrenal. Por ejemplo, en Hebreos vemos que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, y se sentó a la diestra de Dios en el cielo, y Él es el sumo sacerdote. Y dice, ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y santuario terrenal, pero porque el tabernáculo estaba dispuesto así, la primera parte del lugar santo, luego el lugar santísimo. Y en Hebreos capítulo 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces vemos que el libro de Hebreos toca que el mejor sacerdote está ¿en dónde? En el cielo, y que es Cristo mismo. Entonces vemos que aquí nos habla del santuario, del sacrificio de animales. Eso nos habla el libro de Hebreos. Y tenemos tipos prefigurados, simbólicos, que existían en la tierra. O sea, vemos que aún como el santuario terrenal tenía sacrificios de animales y todas esas cosas, pero ahora Cristo es el mejor sacrificio y está ¿en dónde? En el cielo, presentándose ante el Padre con ese sacrificio que hizo aquí en la tierra, en el santuario. Primero en el lugar santo y luego en el lugar santísimo, donde está ahora haciendo una obra ¿de qué? De juicio. Sin embargo, este salmo adopta un enfoque diferente. El autor no está simplemente contrastando cosas buenas con otras que son mejores, sino está contrastando un mundo en rebelión, en las terribles consecuencias resultantes de ello, con la promesa de las cosas mejores que Dios está preparando para nosotros. O sea, vemos que aquí va guerras de todo, y al pueblo de Dios lo han perseguido las naciones, lo han querido aplastar, matar, destruir, mejor dicho, desarraigar totalmente, pero Dios siempre ha estado con con su pueblo, en el Antiguo Testamento y hoy en el Nuevo Testamento. Dice muy claramente, dice la palabra del Señor, ested quietos y conozcan que yo soy ¿qué? Dios, dice Salmos 46, versículo 10, y descansar en la seguridad de que un día todo terminará y que Dios será exaltado entre las naciones, como lo dice Salmos 46:10, en la tierra. O sea, un día Dios será exaltado en las naciones, en la tierra, porque cuando vino la primera vez, vino y lo mataron, pero por segunda vez vendrá a recoger su pueblo y luego por tercera vez vendrá y entonces establecerá un reino eterno. La palabra de Dios nos habla muy claramente de todas estas cosas. Nota también lo que está escrito aquí. Por eso no tenemos, dice, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, dice, no tengamos ¿qué? Miedo, porque Dios es nuestro pronto auxilio ¿en qué? En las tribulaciones. Es inevitable que vengan a la mente las escenas que tendrán lugar en ocasión de la segunda venida de Cristo. Dice en Apocalipsis 6:14, dice muy claramente en Apocalipsis, y el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Cuando Cristo viene por segunda vez, dice que va a ser como un cataclismo. O sea, va a haber un terremoto tremendo cuando venga por segunda vez. Y las islas, las cordilleras se hundirán y todo. Y vemos que esto va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Y también la siguiente, lo siguiente, esperando y apresurando la venida del Señor. Como dice segunda de Pedro, 3:12, donde dice que los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se fundirán con intenso calor.
Vemos muy claramente que esto, la tercera venida, dice que cuando Cristo venga por tercera vez, esto va a arder como un lago de ¿qué? De fuego. Va a ser destruido este planeta Tierra. Por eso, este canal adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Porque el pueblo que vaya a ir al cielo debe de estar bien santificado para poder estar en el cielo y luego en la ciudad, y cuando venga por tercera vez Cristo a esta tierra, entonces va a pasar que esto va a ser destruido. Entonces los que están dentro de la ciudad, los que hayan sido sellados en este último tiempo del fin y los que hayan resucitado de todas las edades, irán al cielo. Esto lo vamos a seguir desarrollando en el tema. Entonces dice aquí, nuestro mundo actual y sus males característicos no durarán para siempre. O sea, este planeta Tierra no va a durar para siempre. O sea, como es ahora, con el pecado. Porque en este planeta Tierra Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, lo dice la palabra del Señor. Entonces dice, pero este planeta Tierra y estos mundos, estos reinos y todas estas cosas que están sucediendo ahora no van a durar para siempre. El mal no va a durar para siempre. Dios va a poner un fin. ¿Sobre qué? Sobre el mal, sobre Satanás y el mal. Lo que vendrá después supera nuestra capacidad de comprender por ahora. Sin embargo, solo tenemos que soportar perseverando en la fe y aferrándonos a la revelación de Dios que tenemos, especialmente la que fue hecha por Jesús en la cruz. O sea, Cristo vino a morir en la cruz porque Él quiere un mundo nuevo en esta tierra, pero renovada, recreada, hecha que de nuevo, hecha otra vez de nuevo. Entonces Dios eso es lo que quiere. Entonces Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios nos promete que este mundo va a ser un día mejor. Este mundo que Él creó, que por la maldad, por Satanás, no se pudo más vivir o no se va a poder vivir más en esta tierra. Pero por eso Dios está preparando un pueblo, por la muerte en la cruz. Y nos dice que va a haber un mundo mejor, una vida mejor. O sea, porque muchas personas dicen que no es sino esta vida y que hay que disfrutarla pues en las cosas mundanas. Por ejemplo, que le gusta el trago, hay que beber y que todo eso porque el mundo se va a acabar y no es sino esta vida, para muchas personas. Pero para este servidor y para Dios no es solamente esta vida, porque Dios, aunque usted esté muerto, si cree en el sacrificio de Cristo y se arrepiente y se aparta del pecado, nace del agua y del espíritu y vuelve y vive, Dios le va a dar vida y lo va a llevar al cielo y lo va a preparar, lo está preparando para ir al cielo y para el nuevo mundo que viene, un mundo más feliz. Dice, hay un himno que dice, hay un mundo feliz más allá, donde los santos moran en luz. Entonces la esperanza en medio de la confusión, o sea, hay mucha confusión hoy en día. Muchas personas dicen, bueno, ¿qué es lo que viene? Entonces, gran parte del lenguaje del libro de los Salmos es simbólico, metafórico, pero cuando se trata de que apunta al restablecimiento definitivo de nuestro planeta, hay pocas razones para creer que es meramente figurado. O sea, en los Salmos nos habla de que va a haber un mundo que mejor, va a haber un mundo que mejor. Aquí lo leímos en el Salmo 46, dice que va a haber un mundo que mejor. Entonces, vemos claramente que eso nos dice este Salmo, va a haber un mundo que mejor. Entonces, el gran clímax de la historia de la tierra significará el colapso de los reinos. O sea, dice que los reinos van a colapsar. O sea, este mundo de reinos que hoy en día se ve va a colapsar, que China, que es el más importante, que Estados Unidos, que es el superior, que Rusia, que yo mando aquí. Todo eso va a acabar. Que Colombia, que no quiere, que pelea con el uno, que habla con el otro, que los presidentes, el uno echa para atrás, el otro echa para adelante, que todo eso se va a acabar, todo eso. Miremos cómo va a quedar esto cuando Cristo venga por segunda vez. Miremos, entonces dice, los colapsos de los reinos mundanos, de los miserables, sistemas de gobierno humano que han causado tanto sufrimiento durante todo el tiempo. O sea, los reinos, o sea, este va a ser mejor, este va a ser el mejor alcalde, este es el mejor presidente.
Ninguno va a cambiar, porque el mejor presidente, el mejor rey, el mejor alcalde, el mejor es Cristo. Ese es el mejor. Por eso hay que seguir a Cristo. Y yo los invito a que sigamos a Cristo. Todos estos poderes, así como el mal y el sufrimiento que han provocado la humanidad, dejarán por fin de existir. Miremos lo que nos dice el sistema, o lo que va a quedar de este planeta Tierra. Cuando Cristo vino, lo vemos registrado en Jeremías capítulo 4, 26, 23 al 26. Miremos lo que nos dice. Cuando Cristo venga, esto va a suceder. Miremos lo que dice. Miré aquí el campo fértil, era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo, eso será en la segunda venida. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no desistí, y no me arrepentí, ni desistiré de ello, dice la palabra del Señor. Entonces miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas, delante de Jehová, delante del ardor de ¿qué? De su ira. Entonces vemos claramente que esto nos está diciendo la palabra del Señor en Jeremías 4:23 al 26. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque cuando Cristo venga, entonces dice que va a haber un cataclismo, un terremoto, o sea, aquí, y dice que hombres no van a quedar en la tierra. Dice que las aves se han ido, porque ya durante 1000 años esto va a quedar desolado. El único que va a quedar aquí es ¿quién? Satanás. Entonces vemos claramente que nos dice que acerca del destino de este mundo, o sea, este mundo va a ser la destrucción. En la segunda venida va a ser destruido. No va a quedar hombre, dice que no había hombre por ningún lado. Dice que las aves del cielo se habían ido, o sea, esta tierra había quedado en un estado así como en un abismo, así como al principio de la creación, que no había ¿qué? Ser humano en esta tierra, y todo estaba ¿qué? Inundado por las ¿qué? Por las aguas. Entonces, cuando Cristo venga, dice que se van a hundir cordilleras, se va todo esto, entonces eso es lo que va a ocurrir. Pero en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 nos da una promesa. Miremos lo que nos dice la palabra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Entonces nos da una promesa que la esperanza en medio de la confusión, o sea, Dios nos da una ¿qué? Una esperanza de que este planeta Tierra va a dejar de existir, pero que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva ¿qué? Y una nueva tierra. Entonces la profecía bíblica revela lo que ocurrirá a este mundo. Por ejemplo, la visión de Daniel capítulo 7, o sea, a Daniel se le mostraron en el capítulo 7 4 grandes bestias. Estas 4 grandes bestias eran los reinos de este mundo que han pasado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo dirige la historia. O sea, Él conoce la historia, Él sabe la historia. Y entonces le mostró a Daniel 4 grandes bestias, pero que una se levantarían 4 bestias del mar y combatirían en el mar. O sea, el mar simboliza guerras, vientos, simbolizan guerras, hubieron guerras. Por ejemplo, se levantó Babilonia, Babilonia destruyó Egipto, Lidia y otras naciones para poder surgir. Luego se le enfrentó el reino de los medos y los persas y derribó al imperio de Babilonia. Luego surgió otro imperio que fue el de los griegos, de Alejandro Magno, derribó a los medos y los persas. Luego se levantó otro imperio que fue el imperio romano, que derribó al imperio de ¿qué? De Grecia. O sea, y vemos todo esto,
que Dios le mostró en visión a quién, a Daniel, pero todos estos poderes, o sea, los líderes mundanos en los que nos atrevemos a confiar, son casi siempre tan pecadores y egoístas como el resto de nosotros. Estos reinos que se levantaron, aunque unos fueron mejores que otros, de todas maneras eran egoístas. Ellos, un presidente o un alcalde, el que se monta en un puesto de estos a gobernar, él dice que va a ser lo mejor para el pueblo y que todo es, pero cuando ya están allá, no hacen nada por el pueblo. Y vemos que el pueblo, estos pueblos, estas naciones persiguieron al pueblo de Dios, aunque los medos y los persas enviaron al pueblo de Dios otra vez a Jerusalén y lo restauraron, luego los griegos, y luego ya el imperio romano volvió y cogió al pueblo de Israel. Cuando Cristo vino, ya lo tenía subyugado, lo tenía todo eso, tenían mandando Roma al pueblo de Israel. Entonces vemos claramente que todo esto, estos reinos, todo esto se le mostró aquí a Daniel, y todas estas batallas y todas estas cosas, se le mostró el sistema papal que salió del imperio romano y que iba a sufrir una herida mortal, todo eso, y vemos que eran guerras, eran persecuciones, ¿hacia qué? Hacia el pueblo de Dios. Ninguno de los reinos mostrados a Daniel resultó ser un lugar seguro para el pueblo de Dios, ninguno, aunque cuando algunos fueron mejores que otros, no obstante, Dios nos da la promesa, y todo el que conoce la escritura no pone los ojos en los reinos terrenales, sino en lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Miremos a ver qué nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice la siguiente manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, en su segunda venida. Pablo decía esto. O sea, no nos pongamos a mirar en los reinos de este mundo, miremos los reinos de ¿qué? Del cielo. O sea, nuestra ciudadanía no es en este lugar. Aquí vamos a estar por unos tiempos, unos van a vivir 70, otros 80, otros viven 100, otros 120, otros 110, otros 40, otros 50, otros 10, otros más. Pero la ciudadanía de los hijos de Dios no está, la esperanza no está en medio de la esperanza en medio de la confusión, es que nuestra ciudadanía está en ¿dónde? En el cielo, donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo que regrese y nos lleve al cielo. Entonces, dice aquí: braman las naciones y titubean los reinos, alza él su voz y se derrite la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es Dios de Jacob, como lo dice 46, 6 y 7, que es el Dios de ¿qué? De Jacob. Las cosas no irán bien a corto plazo, pero sí en última instancia, gracias a Jesús, vamos a tener un cielo nuevo y una tierra nueva, y vamos a estar en el reino de los cielos. Si esa es la esperanza de nosotros en este mundo de ¿qué? De confusión. La esperanza es que Cristo vendrá ¿por quién? Por nosotros. Y solo le irá bien a los que ponen su confianza en ¿quién? En Dios, no en los hombres de este mundo, que son pecadores igual que no quienes, que nosotros, y que son egoístas como nosotros. Ellos no buscan sino el bien de ellos, no más. Ninguna persona busca el bien de los demás, aún ni en las cosas espirituales, aún ni en la iglesia. Muchas veces un presidente busca verdaderamente que el pueblo surja y que dé el mensaje correctamente, sino que quiere manipular para que no se dé el mensaje, aún en la iglesia. Y vemos que son personas que son dirigentes de iglesia. Entonces, pero Dios quiere poner todo esto bajo nuestros pies. ¿Bajo qué? Bajo nuestros pies, todos estos reinos, todas estas cosas. Miren lo que dice en Salmos 47, 1 al 4. Miren lo que dice Salmos 47, 1 al 4. Vamos a mirar cómo nos dice la palabra del Señor en Salmos 47. Pueblos, y todos batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, o es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, la cual amó. O sea, Él va a poner a las naciones bajo de nuestros pies. Entonces, esto es algo que va a acontecer. ¿Va qué?
acontecer. Entonces dice, ¿qué dice el salmista acerca del lugar que nos espera en el reino de Cristo? Dice, a largo plazo el futuro es brillante. ¿Es qué? Es brillante. Hasta entonces la humanidad ha caído en el dominio o el planeta a Lucifer. Por eso, cuando el planeta cayó en manos de ¿quién? De Lucifer. Y él es el que ha inventado todos estos reinos, todas estas cosas, aquí en la tierra. Y él es el que le dice al rey, usted va a ser para siempre, porque ninguno presidente ni ninguna persona quisiera entregar el cargo, ni ningún reino. Vemos que todos los reinos que le mostraron a Daniel, esos fueron derrotados, pero no ellos no entregaron el cargo así como así, sino que ellos querían tener el cargo. Y por eso, porque no quisieron entregar el cargo, más bien hicieron matar. Y así pasó entonces, pero Dios dice que Lucifer vino y derrotó ¿a quién? Al rey que era de esta tierra en ese entonces, que era ¿quién? Adán, al pecar. Entonces, cuando en Job capítulo 1, versículo 7, nos dice de la siguiente manera, Job capítulo 1, versículo 7 nos dice acerca de este Job, que dice en el versículo 7, que Dios le dijo de la siguiente manera, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, Jehová dijo, respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodar la tierra y de andar por ella. O sea, era el rey o sea, él se ha hecho proclamar como rey de este mundo, Satanás. Y el que debía ir en representación en el cielo era ¿quién? Adán. Pero el que fue ¿quién? Satanás. Pero Dios dice que va a poner a las personas bajo nuestros pies. ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a poner las naciones bajo nuestros pies? O sea, porque vemos que esto va a ser ¿qué? Destruido. Entonces dice muy claramente que en Génesis capítulo 13, versículo 17, nos dice de la siguiente manera. En Génesis 13, 17 nos habla cómo, o sea, en el antiguo, una persona se le ponía las naciones bajo los pies. En Génesis 13, 17 nos habla del patriarca Abraham. Dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. O sea, Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una tierra, la tierra de Canaán, donde estaría Jerusalén, donde iba a poner el nombre de Dios en Jerusalén. Y vemos que esta tierra, Abraham estuvo como extranjero, pero él andó por la tierra y dijo que a esa tierra se le iba a dar a la descendencia. Y vemos que esa tierra fue de la descendencia de ¿quién? De Abraham, estuvo en los hebreos. Pero aún Dios dice que nos va a dar una tierra mejor, porque nos va a dar una tierra donde ya no va a haber pecado. Por eso Cristo vino a morir, para podernos dar esa tierra, porque aún Abraham no prefiguraba o no miraba la tierra de Jerusalén, esa tierra, sino que ponían la mira en la tierra que es de arriba, la tierra, la heredad que viene del cielo. Y entonces vemos que eso era en el antiguo, pues le decía, esta tierra te la daré. Cuando Satanás se apropió de esta tierra, entonces dijo, ¿ya dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. O sea, él quería esa tierra y la quiso y la usurpó esta tierra. Pero Dios vino y le quitó, Jesús vino y le quitó ese poder ¿a quién? A Satanás. ¿Cómo se lo quitó? Cuando murió ¿en dónde? En la cruz. Aún Satanás sigue queriéndose apoderar de esta tierra y quiere quedarse aquí en esta tierra, pero él un día va a ser destruido. ¿Un día va a ser qué? Destruido. Miremos cómo es que Dios nos va a dar esta tierra. En Tesalonicenses, capítulo 4, 13, 17, nos dice de la siguiente manera. En 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice, porque el Señor mismo,
Del 13 al 17 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces Dios dice que va a haber una ¿qué? Una resurrección. Una resurrección. Dios va a ver esta resurrección de los justos, de los que murieron en quién, en Cristo. Y estos van a ser llevados al cielo ¿con quién? Con los que están vivos en aquel entonces. En Zacarías capítulo 14, versículo 4, entonces el primero nos dice acerca de esto. Entonces Dios dice que Él va a subir ¿a dónde? Al cielo. El pueblo va a subir al cielo, o sea, va a ir al cielo donde Él va a estar, o donde Él está. Cristo está en el cielo, y Dios quiere llevarnos ¿a dónde? Al cielo. Por eso Él viene a levantar su pueblo de los que están muertos y de los que están vivos, y los va a hacer una resurrección, una transformación, y los va a llevar a donde al cielo, para poder poner a estos enemigos bajo los pies, o sea, las naciones, o sea, las personas que no se arrepintieron, que no quisieron creer en el sacrificio de Cristo, que no aceptaron el sacrificio de Cristo. Entonces van a quedar en esta tierra. Por eso dice Zacarías, por eso dice Jeremías de la profecía, que no había hombre y que los animales se habían ido, las aves se habían ido. Porque cuando Cristo venga, entonces esto va a quedar desolado, totalmente. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo viene por segunda vez y viene a llevarse su pueblo ¿a dónde? Al cielo. Y luego en Zacarías capítulo 14, versículo 4, nos habla de otra profecía que se va a cumplir. Zacarías 14, versículo 4, nos habla de esto. Zacarías 14, 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, así, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Vemos que Cristo va a poner los pies por tercera vez en esta tierra. ¿Y en dónde? En Jerusalén. O sea, primero viene por segunda vez, se lleva a su pueblo. Luego viene por tercera vez y planta su pie sobre la tierra. Dice que cuando una persona planta el pie, entonces esa tierra le pertenece. O sea, esta tierra le pertenece a Dios, a Jesús. Pero cuando Él venga por tercera vez, va a poner los pies en el monte Sión, allá en Jerusalén. Y dice que la tierra se va a volver una llanura compacta. Muchas personas dicen, ¿cómo Dios va a venir y nos va a reunir a todas las naciones? Dios tiene su poder, es que Dios es poderoso. Él puede hacer lo que Él quiera y puede hacernos ver, puede hacer que estas montañas y todo esto se vuelva una llanura. Y entonces ya todo el mundo va a ver ¿a quién? Al Señor en Jerusalén. La tierra va a volver a ser ¿qué? Compacta. Entonces Dios, Jesús, dice que va a estar en esta tierra. Entonces, miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, Elena de Witt, la profeta del pueblo de Dios, escribió lo siguiente acerca de lo que Cristo hará al final del milenio. O sea, Cristo lleva a su pueblo por 1000 años al cielo y luego viene después de los 1000 años a esta tierra. Dice, Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso. ¿A los qué? A los discípulos. El profeta dice, vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Dice Zacarías 14, capítulo 14, versículo 5, dice, y huiréis al valle de los montes, porque aquel valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, y se van a posicionar ¿en dónde? En Jerusalén. Y dice el versículo 4 y el 9, dice el versículo 9, y Jehová será rey sobre la tierra en aquel día. Jehová será uno, y uno su nombre. Y vemos que entonces la tierra se va a volver como ¿qué? Como una llanura. En aquel día,
Dice, se afirmará sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad, formando un valle muy grande, y Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será el único, y único será su nombre. La nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se asienta en el lugar purificado por los pies del Señor y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y los ángeles entrarán en la santa ciudad. Entonces Cristo va a entrar en la santa ciudad. Vemos que esto es algo importante que vamos mirando a través de ¿qué? De este repaso de lesión. O sea, Dios dice que va a destruir esta tierra, pero que Él va a venir y la va a ¿qué? A reconstruir. En el Salmo capítulo 75 nos dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 75 nos dice de la siguiente manera. En Salmo 75 nos habla de la siguiente manera. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente, dice el Señor. Se arruinará la tierra. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os fatiguéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestros poder. No habléis con cerviz erguida, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es juez. A este humillad y aquel enaltece, a este humilla y aquel enaltece, mas Dios es juez. A este humilla y aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura. Él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurará y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas a Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder de los justos será exaltado. Aquí dice muy claramente lo que le va a pasar a las naciones. Pero también dice qué es lo que le va a pasar a los justos. Dice que el impío no se enorgullezca, que no se enaltezca, que no crea que todo lo que tiene le va a quedar para toda la vida. Y que este planeta Tierra no va a ser para los impíos para toda la vida. Que solamente los justos van a permanecer en la tierra y van a poseer la tierra. Pero en aquel día, cuando Cristo venga, ¿qué? Por segunda vez. En Mateo 26 al 29 nos dice de la siguiente manera. Mateo 26 al 29 nos habla de la siguiente manera. 26 al 29 nos dice de la siguiente manera. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, la dio diciendo, bebed de ella, todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces vino y sangre. Cristo instituyó la Pascua cuando Él iba a morir en la cruz. Pero Él vino ¿a qué? A dar su sangre, a derramar su sangre por los pecadores. Muchos vamos a aceptar ese sacrificio, pero la mayoría no lo va a querer aceptar. Pero Dios quiere que tú aceptes, mi querido amigo y hermano, este sacrificio. Este sacrificio que Cristo hizo por ti. Y dice en Apocalipsis capítulo 14, 9 al 12, nos habla de un mensaje que tenemos que dar nosotros como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios nos corresponde dar este mensaje de Apocalipsis capítulo 14, 9 al 12 dice,
Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muchos van a recibir el vino de la ira, porque Cristo vino y murió por los pecadores. Pero estos gobiernos, estas bestias que le fueron mostradas a Daniel en el capítulo 7, si quieren seguir con el poder y quieren seguir mandando y ejerciendo el poder y subyugando al pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios no diga nada, y que el pueblo de Dios se someta a sus dogmas, porque las naciones o este sistema está manejado por el enemigo, por el diablo, por Satanás. Entonces Dios dice que aquellas personas que no quieran arrepentirse, que se sujeten a los gobiernos mundanos y que quieran los gobiernos mundanos y que sigan los gobiernos mundanos, entonces van a beber el vino del cáliz de la ira, porque Cristo vino y murió una muerte atroz. ¿Por quién? Por tus pecados y por los míos. Y nosotros seguimos en un mundo así, como vemos una comparación que pone acerca del rey Sennacherib, un rey pagano que quería destruir el pueblo de Israel en el tiempo de antaño, o sea, Jerusalén de antaño. Quería sitiar la ciudad, pero Dios le dijo: estate quietos, yo voy a pelear por ustedes. Y hizo que hubiera un rumor y los ejércitos de ellos mismos se enfrentaron. Luego el rey Sennacherib fue a su ciudad, y estando adorando a su Dios, los mismos hijos los mataron. Usted puede leer eso en Primera de Reyes, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, y Segunda de Reyes, capítulo 19. No vamos a ir a todo eso porque esto es un repaso. Entonces vemos claramente que Dios defendió al pueblo de Israel y no dejó destruir la ciudad de Jerusalén. Para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, entonces cuando Cristo venga por segunda vez, Satanás va a querer atacar la nueva Jerusalén, como lo dice Apocalipsis capítulo 20. ¿Por qué? Porque él siempre ha querido tomarse las cosas por las malas. Pero ya Dios no lo va a soportar más. ¿No va a qué? No va a soportar más ¿a quién? A Satanás, ni a aquellas huestes que van a resucitar en aquel entonces, porque van a resucitar desde Caín y los reyes y todos estos reyes malos que murieron, y Satanás va a ser el que va a dirigir ese ataque hacia la nueva Jerusalén. Dice muy claramente que Dios va a defender su pueblo, porque están dentro de dentro de la ciudad. Y así es que van a acabar los malvados en la tercera venida de Cristo. ¿Por qué? Por no aceptar verdaderamente el mensaje de quién, de Dios, de arrepentirse, porque siempre han seguido los gobiernos. Hay gente que sigue siempre lo mundano, siempre sigue lo mundano, aún de la iglesia cristiana que se denomina Adventista del Séptimo Día, siguen los gobiernos mundanos y no siguen a un rey, y van a seguir la bestia, por muchas cosas. Cuando se venga la marca de la bestia, cuando se venga que no se compra ni se vende, y pues la bestia va a usar a los Estados Unidos y los gobiernos para presionar al pueblo de Dios para que guarden un día espurio. Pero los hijos de Dios no nos vamos a someter a esto, sino que preferiblemente vamos a morir. Muchas personas van a morir, otros van a ser encarcelados, otros van a ser desterrados, otros no les compran, no les venden, mejor dicho, los quieren matar de hambre, porque las naciones o Satanás quiere que nosotros le rindamos adoración a él, por medio de de los gobiernos, aún de las religiones. Entonces vemos que esto es lo que se ve. Y entonces en Apocalipsis capítulo 20, versículo, nos habla de que Satanás va a ser destruido. Dice muy claramente, entonces, se cree que este salmo fue cantado tras la milagrosa aniquilación del ejército de Sennacherib, una historia que parece apuntar a la destrucción final de los malvados. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 nos dice de la siguiente manera, que estos se van a levantar y subieron sobre la anchura de la tierra.
O sea, Cristo va a levantar después de los 1000 años a estas personas que no fueron resucitadas y que murieron cuando Cristo venga, porque cuando Cristo venga, las personas van a quedar como tendales sobre la tierra, dice en Jeremías capítulo 26:35, nos dice de la siguiente manera, 26:31. Jeremías 26:31 dice de la siguiente manera. 25:31. Dice: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra todas las naciones. Él es el juez de toda la carne. 25:31. Entregará a los impíos a la espada, dice Jehová. Y así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y gran tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová. El versículo 33, aquel día de un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Cuando Cristo venga por segunda vez, entonces dice que se va a llevar a su pueblo, pero las personas van a quedar como tendales, no va a haber quien los muera, ni quien los entierre, ni nada de esas cosas. Estos resucitarán para después de los 1000 años, porque dice la palabra del Señor: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El versículo 5 dice: pero los otros muertos, ¿cuáles otros? Los que no resucitaron cuando Cristo vino. Dice aquí: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a los mismos que siempre ha engañado, a estas naciones y a todos estos reinos que se van a levantar para ir atrás, para querer a atacar la nueva Jerusalén. Pero Dios los va a defender, así como Dios defendió el ataque que iba a hacer Sennacherib al pueblo de Israel en aquel tiempo, al pueblo de Judá. Entonces Dios va a defender también a su pueblo, porque Dios va a defender a su pueblo. Y entonces dice que subieron sobre la anchura de la tierra. Toda una vez venía mucha gente, como el mar. Dice que los que se pierden son como la arena del mar. Y dice: subieron sobre la anchura de la tierra, el versículo 29, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Dice muy claramente: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a quedar bajo los pies aquellos hombres cuando Cristo venga por tercera vez? Y entonces, como dice Malaquías capítulo 4, miremos lo que dice Malaquías capítulo 4, Malaquías capítulo 4, versículo 1: porque aquel día viene, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni rama ni raíz. Dice aquí: y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo quedarán en ceniza? Cuando sean quemados, porque esto va a ser quemado. Y entonces Dios en este planeta Tierra va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, como lo dice Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Entonces, en esta misma tierra, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva para ti, mi querido amigo y hermano. Si te arrepientes, familiar que me escuchas, hermano de sangre, sobrinos y sobrinas, el que escuche este mensaje de cualquier religión, llámese la que se llame, Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y los malos, Satanás y los malos, van a arder como la estopa. ¿Qué pasa cuando la estopa se quema? Dice que no queda nada. Entonces, de este planeta Tierra, como lo vemos ahora, no va a quedar nada. Ni el pecado, ni los pecadores. Por eso Dios te llama al arrepentimiento. Por eso Dios te llama a que no sufra la muerte segunda, porque la muerte segunda va a ser en el lago de fuego. Esto va a arder como un lago de fuego. Y los que estén en la ciudad van a estar guardados por el poder de ¿quién?
de Dios. Los salmos comentan todo esto, de lo que va a ocurrir. Entonces, para que se conozca tu salvación, o sea, nosotros como iglesia debemos de dar un mensaje que se conozca la salvación de Dios. Debemos de darlo ahora, mi querida iglesia adventista. Miremoslo como lo dice Salmo 67. Miremos como lo dice Salmos capítulo 67. Salmo 67 nos habla de esto. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sean conocidos en la tierra tus caminos, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrese y goces en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. No bendecirá a Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra, porque es que el mensaje de la iglesia adventista debe ir a toda a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Salmos, el mensaje de Apocalipsis, el mensaje grande y poderoso. Es un mensaje que tiene que ver con, no solamente con las cuatro bestias, sino que tiene que ver con un mensaje hasta de reforma pro salud, tiene que haber un mensaje con obra médica misionera, tiene que haber un mensaje con todo esto, pero tenemos que darlo, iglesia adventista, tenemos que dar el mensaje. Dice: ¿de qué manera este himno de alabanza ayuda a comprender el papel del pueblo de Dios en Apocalipsis capítulo 14, 6 al 12, que nos habla de lo siguiente? Miremos lo que nos dice Apocalipsis 14. Este es el mensaje que nosotros tenemos que dar, que nos habla la palabra del Señor que tenemos que dar como pueblo. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: si alguno temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todos del vino del furor de su fornicación. Tenemos que hablar de la caída de Babilonia. Yo tengo todos temas subidos aquí en este canal, Adventista Sana Doctrina, pero tenemos que darlo en la iglesia, porque es que en la iglesia se nos ha olvidado predicar este mensaje. En la iglesia es donde hay que darlo, hay que darle el mensaje, porque nos dicen aquí que, dice muy claramente que qué acontecimientos actuales podríamos conducir fácilmente a lo que sabemos que se avecina en Apocalipsis 13 y 14. ¿Qué obstáculos quedan aún por delante? O sea, el mayor obstáculo es en la misma iglesia adventista del séptimo día, que hoy no quieren dar este mensaje. No quieren dar este mensaje, como lo dice aquí, anunciar la caída de Babilonia, anunciar que hay que adorar a Dios en su día, que hay un juicio, que estamos en una nueva hora de juicio, y que Cristo va a destruir esta tierra, y que va a ser nuevos cielos y nueva tierra, pero que únicamente los que se preparen como santos podrán estar en el reino de los cielos. Los que no acepten la adoración de la bestia el día domingo, como lo dice Apocalipsis 14:13, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen y reciben la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, hay que guardar los mandamientos, hay que dar este último mensaje, pero hay que darlo ligero y hay que decirle a la gente antes que sucedan las cosas, para que cuando sucedan ellos crean. Entonces vemos claramente que este salmo nos habla de que nosotros debemos de llevar el mensaje por toda la tierra. Este salmo, David apela a Dios para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones, tu salvación. La iglesia adventista, ¿qué estamos haciendo para predicar esto en la iglesia? Porque la gente va a buscar esta verdad en la iglesia, pero en la iglesia no encontramos este mensaje. Muchas personas dicen que aquí esta lección dice que el mensaje ha ido a toda la tierra, pues por estos medios, porque en la iglesia no se ha predicado. No se está predicando totalmente el mensaje como debe ser. Este mensaje no se está predicando. Mi querido amigo que hizo esta lección, este mensaje no se está dando. En la iglesia no se está dando, ni se está llevando, porque no se está dando ni volante ni nada. Se reparte el conflicto de los siglos, pero no se sale a hacer la obra misionera. Muchas iglesias, aquí en Colombia, no se ve casi la obra misionera. En muchas iglesias no se ve eso. Y cuando van haciendo la obra misionera, no con la predicación de este mensaje, ni con el mensaje del tercer ángel,
sino con un librito por ahí hablando de otras cosas. Que eso es lo que nosotros no estamos haciendo en la iglesia. Entonces tenemos es que verdaderamente las iglesias predicar este mensaje dentro de la iglesia y salir a hacer la obra misionera con estos mensajes, con el mensaje del tercer ángel. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, para que se conozca tu salvación, para que conozcamos, para que la gente conozca. Hay mucha gente que no sabe ni siquiera de la iglesia adventista del séptimo día. Este instrumento humano no conocía la iglesia adventista del séptimo día. Yo lo vine a conocer en una manera muy diferente. Y vemos claramente que hay muchas personas que dicen, ¿usted qué iglesia es adventista del séptimo día? ¿Y a dónde queda esa iglesia? Yo no conozco esa iglesia. Entonces, y pregúntele a muchas personas y verá que eso es así. No conocen la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque no se sale a predicar, no se sale a hacer la obra misionera. Entonces, para estudiar y meditar, dice la palabra del Señor. Dice que en Salmo 133 nos habla de lo siguiente. Salmo 133 nos habla de la siguiente manera. Salmo 133. Salmo 133 nos dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 133 nos habla de la siguiente manera. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida ¿qué? Y vida eterna. O sea, nosotros tenemos que ser verdaderamente como dice Pedro, que dice que nosotros fuimos escogidos como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos la luz, para que anunciemos el verdadero mensaje, este mensaje de Apocalipsis capítulo 14, del 13 y el 14, que nos habla de las bestias, nos habla de los Estados Unidos, de la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, que es la Iglesia Católica Romana o el sistema católico romano, que se une con los gobiernos y con Estados Unidos para perseguir al pueblo de Dios, y que van a poner una marca y van a dar todo esto. Eso es lo que tenemos que estar predicando y llevándolo en folletos con textos bíblicos para poder que la gente se entere. Porque dice aquí muy claramente que Apocalipsis es un libro que está representado en los Salmos. Y dice que este planeta Tierra va a tener un ¿qué? Un fin. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma muy notable, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y el cielo, y Cristo añadió en su intercesión, reclamó el don del Espíritu Santo para poderlo dar o poderlo derramar en su pueblo. En Hechos capítulo del 1, 4 al 9 nos narra acerca de que Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran poder del Espíritu Santo, que se derramara el Espíritu Santo. Nosotros, al igual que los discípulos, estamos esperando el derramamiento del Espíritu Santo para dar este fuerte mensaje, porque se va a dar en tiempos angustiosos y solamente con el poder del Espíritu Santo lo vamos a poder dar. Pero no esperemos hasta ese tiempo, podemos dar el mensaje desde ahora. Y podemos también hablar con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está buscando personas, pastores verdaderamente que quieran hacer la obra misionera, pastores que quieran llevar el mensaje claro como debe ser, ancianos de iglesia, miembros de iglesia, laicos, pero que llevemos el mensaje de este mensaje, porque es que dice que hay que predicar este mensaje, pero cuando se sale a predicar con otro mensaje. No se sale predicando con esto. No se sale a mostrarle esta verdad al mundo, porque no se está haciendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para poder terminar el mensaje, porque este mensaje tiene que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero como se está haciendo, no se está llevando el mensaje. Este repaso de lección se está dando, pero al repaso de lección casi la gente no va. Estos sermones hay que darlos en el culto a las 11 del día, los sábados, que es donde va la mayoría de gente, porque en la tarde tampoco va casi gente. Entonces, estos mensajes hay que darlos en la iglesia y luego hay que salir con la iglesia, pero motivándola con el verdadero mensaje,
que tiene que ver con reforma procesal y con todo que no hay que comer carne y todas estas cosas y darlo a conocer a todo el mundo. Y que por eso dice que únicamente no se habla de las bestias, hay mucho de qué hablar. Hay que hablar de la restauración, lo que estamos hablando aquí, de la restauración. Cristo va a restaurar esta tierra y va a dar un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, los discípulos recibieron la comisión de dar testimonio de Cristo hasta lo último de la tierra, pero Cristo tiene un mensaje y este es el mensaje del tercer ángel. Y por eso dice Mateo 24:14, y este mensaje y este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Mateo 24:14 nos dice de la siguiente manera, leámoslo textualmente como lo dice la palabra de Dios. Mateo 24. Porque ellos tenían un mensaje, nosotros tenemos un mensaje de 1844 hacia acá, al de los discípulos en ciertas partes muy diferente al que ellos estaban predicando. Porque ellos predicaban a Cristo resucitado, nosotros también tenemos que predicarlo, pero de 1844 para acá se habló de la reforma procesal y de volver a la dieta original. Todo eso tenemos que predicarlo y darlo a conocer al mundo. Ese mensaje, en la reforma de comer, el beber y el vestir, en todo, hay que dar el mensaje. Dice Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero el mensaje de 1844 para acá, ellos no predicaron de una bestia, ellos no predicaron los discípulos no predicaron de Roma, del sistema católico romano. ¿Quiénes toca predicar ese mensaje? Es a nosotros. Ellos no predicaron este mensaje. Por eso este es el mensaje que tenemos que darle a toda nación, tribu y lengua del pueblo. Que Cristo murió por nosotros, pero con este mensaje, con el mensaje del tercer ángel. Porque los discípulos, díganme ustedes, los que van a oír este video y de la iglesia adventista que conocen, ¿dónde en el tiempo de los discípulos se levantó la iglesia católica romana? ¿Dónde? ¿O dónde se habló de volver a una dieta original? ¿O dónde se levantó Elena G. de White como profeta del pueblo de Dios en el tiempo de los discípulos? Díganme ustedes, muéstrenme el texto donde diga que Elena G. de White se levantó allá. Elena G. de White la levantó para dar este mensaje porque la iglesia católica romana había tapado el mensaje totalmente. Había desviado a la gente totalmente. Entonces, por eso este es el mensaje que tenemos que dar y este es el evangelio que se tiene que dar hoy en día a toda nación, tribu, lengua y pueblo, por folletos, por panfletos, repartiendo el convito de los siglos, todas esas cosas. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, tenemos que verdaderamente reaccionar. Nosotros debemos continuar lo que ellos empezaron, pero con el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día, no con cualquier otro mensaje. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, si les digo claramente que debemos de verdaderamente dar este mensaje como Dios lo dice. Entonces, comparte este video, comparte este mensaje, este repaso de lección de esta semana, que tiene que ver con los salmos, con el segundo, en los salmos, segunda parte. En los salmos está el mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. Está el mensaje, porque la Biblia toda habla de este mensaje, pero era para este último tiempo. A Daniel se le dijo, cierra las palabras de la profecía de este libro, porque esto no lo comprenderán sino los del tiempo del fin. Y ya el libro está abierto, está desellado. En Apocalipsis se deselló el libro para que nosotros pudiéramos, por eso dice Apocalipsis, dice revelación, se estudia con Daniel y se comprenden todas las profecías y con toda la Biblia, desde el Génesis, por los Salmos y por toda la Biblia, por Jeremías y por todo. Tenemos un mensaje para dar, que es el mensaje del tercer ángel y tiene que ver con todo para un mundo que perece y que tenemos que darle un mensaje para que ellos puedan verdaderamente prepararse para el reino de los cielos, para que podamos ir todos al reino de los cielos y los que quieran aceptar a Cristo para poder estar y que Cristo promete que a los que vayan con él al cielo en su tercera venida destruirá a Satanás y a los impíos, pues lastimosamente, y entonces nos dará esta tierra por heredad, pero con cielos nuevos y tierra nueva. Cristo te ama, arrepiéntete y cree en el evangelio, cree en este evangelio de la iglesia adventista del séptimo día. Cree en este evangelio que se está predicando por este canal, que te llevará al reino de los cielos. Es una puerta estrecha, pero el camino es ancho en el cielo. Aquí con Cristo la minoría somos mayoría,
aunque las mayorías sin Cristo son minoría, porque Satanás va a ser destruido. Que Dios te bendiga y haga resplandecer tu rostro sobre ti y ponga en ti paz. Comparte este video, compártelo, darlo a conocer. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina para que te sigan llegando estos repasos de lesión, para que te sigan llegando los mensajes que este instrumento humano sube por este canal, porque lo que se habla aquí es palabra de Dios y lo que está aquí en la palabra de Dios, tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. Que Dios te bendiga. Y antes de terminar este tema, vamos a tener una palabra de oración. Este es el repaso de lesión de esta semana. En los Salmos, segunda parte. Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este maravilloso tema, por esta bendición que nos has dado. Hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre Celestial, a la Iglesia Adventista a preparar verdaderamente al pueblo y a predicar el mensaje para este tiempo. Bendito Dios, Padre misericordioso. Perdona nuestros pecados y la negligencia de la Iglesia por no predicar el mensaje. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos des el Espíritu Santo y nos protejas. Y bendice a todos y cada uno de los que vayan a oír y ver este tema. Darles el Espíritu Santo también para que lo puedan entender. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén, amén y amén.